Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. ¿Cómo están? Feliz Día Portal 555. Así que un portal de plasmación para mí en toda mi vida, siempre que era el 555, marcaba momentos de manifestación de cosas, de plasmación de cosas. Así que es poner la energía de que las cosas se den, un día como hoy. Y me gustaría explicar eh, por qué hoy es un día portal. Todos los días que llamamos portales, no pasa nada. Es un día normal. Como cualquier otro, la Tierra está girando alrededor del Sol, igual que siempre. No pasa nada. Es igual. Muy simple la explicación. ¿Qué es lo único que hace diferente a un día portal? Que muchas personas, muchas conciencias juntas, están viendo el mismo código. Y muchas personas están observando lo mismo, el mismo número. Y eso hace que las personas expandan su conciencia pensando de que algo está pasando entre todos. Como, wow, algo raro que nos afecta a todos. Eso expande una red de conciencia que hace que mucha gente se conecte con un mismo código y simbolismo, lo que permite que se amplifique la señal y por lo tanto son días de mayor manifestación, porque hay mucha más energía de conexión entre los humanos. Por eso es un día portal, básicamente. No es nada espacial, no es nada terrenal y no tiene nada que ver con el calendario, ¿sí? Recordemos que nosotros estamos usando un calendario que funciona mal y no tiene ningún sentido en absolutamente nada. Lo que se les ocurra de este calendario que tenemos hoy no sirve. Así que no tiene que ver con el día, sino que tiene que ver con un código. Números. Lo mismo sucede con lo que estuvimos haciendo el 2 de febrero de 2020. Es un día especial en el que ponemos una intención, porque el código significa algo, no significa que ese día vaya a pasar algo sumamente loco. No, es un momento en que nos podemos conectar y generar un movimiento consciente. Porque es más fácil, porque la gente está mirando el mismo número. Así que, bueno, otra vez aquí matando la magia. Lo siento. Pero toda la información que se dice que se trabaja este día, que descienden informaciones este día, es así, porque si muchas personas están pensando en eso, facilitan justamente esa descarga de información. Sí. Soy el espiritual menos espiritual con el que se pueden haber cruzado. Bueno, vamos entonces al tema de hoy. Recordemos que estamos en el plexo solar. Plexo solar de la semana mental. Y hoy estamos en el concepto de... ¿qué era hoy? Fortaleza. Me había olvidado. Fortaleza. Muchos me conocen como el recordador, pero todos los que me conocen de verdad saben que en realidad soy más propenso al Alzheimer que a recordar. Y si digo Alzheimer es porque escribí un libro que se llama La Gran Herencia, en el que el libro empieza conmigo de viejo teniendo Alzheimer, ¿sí? Entonces es un chiste interno de algo que escribí hace años
que, bueno, el libro está en español en el campus de la Fundación Arce. Fortaleza. Este tema bueno, no sirve para todas las situaciones. En estos últimos días hemos estado viendo las situaciones que está viviendo Colombia, por ejemplo, pero y lo que escribió hoy en el blog en relación a Fortaleza está un poco relacionado con esa circunstancia que está viviendo Colombia, pero no solamente Colombia, ¿sí? Sino muchos países, y que lo han vivido muchos países, ¿no? Venezuela, por ejemplo, al lado, muy fuerte, Argentina, Chile, Bolivia lo ha vivido, bueno, estoy hablando de Sudamérica, obviamente, Ecuador, bueno, son a lo mejor, bueno, Argentina, Brasil de otras formas, Francia, que bueno, es muy típico para Francia todo este tipo de cosas, también, y desde luego, bueno, las situaciones que se viven constantemente tanto en México como en algunos países de Centroamérica y desde luego en Asia y África, ¿no? Que, bueno, y también con lo que hemos visto en Estados Unidos, son situaciones que nos están mostrando temas que estamos hablando ahora, ¿no? Porque todos los conflictos que estamos viviendo en la Tierra hoy en día están relacionados con los temas que estamos hablando esta semana, de una forma u otra. Porque en cierta forma, todos los conflictos no surgen por ideologías, surgen por necesidades. Ahí está lo fundamental, es una necesidad. Nadie realmente está luchando por ideologías. Las ideologías son utilizadas por los populismos para poder mantenerse en el poder. Es lo único que sirve. La realidad de las personas, la realidad de la gente, en realidad está buscando sobrevivir. Es la base de la vida, es la base biológica que nos mantiene organizados en una sociedad, básicamente. En una segunda o tercera instancia puede ser un discurso ideológico de planteamiento de situaciones sociales, culturales y demás. Pero en primera instancia es siempre por una cuestión de impuestos, por una cuestión de comida, por una cuestión de mantener un hogar, ¿sí? Es lo básico, siempre es lo básico. ¿Dónde duermo? ¿Qué como? ¿Sí? ¿Y cómo me siento seguro? Seguridad, comida y sueño. Son las tres cosas fundamentales de todo ser humano que todos necesitamos. Y en diferentes escalas en la Tierra está pasando que el sistema que nosotros mismos hemos creado ya no nos ayuda más. ¿Por qué? Porque los humanos empezamos a pasar a otro nivel de conciencia. Empezamos a entender desde otro lugar las cosas y a trascender los sistemas anteriores. Entonces, por esto mismo, ya hoy en día nadie en el mundo realmente se siente conforme, porque ya tenemos nuevas herramientas, pero seguimos viviendo con las viejas. Pero esto es un discurso filosófico que es más difícil entrar en ese discurso cuando el conflicto está sucediendo, ¿no? El tema acá es poner justamente la filosofía en práctica, ¿no? Aprender estos conceptos como lo estamos haciendo este año, pero para poder después ponerlo en práctica, ponernos a trabajar en la práctica, empezar a plasmar esta conciencia desde otro lugar. No esperando que la humanidad despierte a entender lo que se habla filosóficamente, sino
desarrollando herramientas que le permitan a esa sociedad desarrollarse por sí mismos. No que sean conscientes, sino que tengan las herramientas en sus manos para poder decidir. La mayoría de la gente, vamos a ser sinceros con esto, porque nosotros estamos en el camino del despertar, pero la mayoría de la gente no. Y no importa. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta, porque a veces, esto es lo que pasa con todas las cosas. Es como, por ejemplo, voy a decir algo que a lo mejor acá me van a decir, ¿cómo? A mí no me gustan los Beatles. No me gustan. No los puedo escuchar. Lo siento. No me gustan. ¿Y qué sucede? Que la gente que le gusta la música y que es músicos de corazón, es como que necesitan hacerte escuchar música de esa época. Porque si no, no sabes de música, ¿no? Es como que tienes que saber de esto, ¿no? Porque si no escuchas la música de esta época, entonces no vas a entender nada de música. No hace falta que te gusten los Beatles para decir que te gusta la música, ¿no? Porque, como un ejemplo simple. Como un ejemplo simple. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que el hecho de que nosotros estemos en el camino de la conciencia no significa que todo el mundo tenga que ser consciente para que haya una transformación. No significa que todo el mundo le tenga que gustar esta filosofía para que realmente haya una transformación planetaria. ¿Sí? ¿Se entiende a lo que voy? Y con esto, ¿qué quiero decir? Que no es una cuestión de dar filosofías al mundo. Es una cuestión de dar practicidad al mundo. ¿A qué me refiero? A que no es lo mismo que yo te diga, por ejemplo, que yo tengo una pizarra, tengo esta pizarra, y en la pizarra digo, lo mejor para utilizar esta pizarra es una fibra, ¿sí? Una fibra que se utiliza, que es en base al agua, ¿sí? Es en base al agua, y se utiliza para escribir acá, y es más fácil después borrar. Una explicación, ¿no? Pero es más fácil si yo agarro la fibra y digo, ¿ves? Funciona. ¿A qué me refiero con esto? A que normalmente las ideologías y las filosofías explican las cosas, como estoy haciendo acá cada día. Explico las cosas, explicamos, hablamos, decimos, etc. Y esa es la base también de los populismos ideológicos, de derechas, de izquierdas, hay de todo. ¿Sí? Los populismos son de derechas o de izquierda, da igual, de centro, todo lo mismo. ¿Por qué? Porque se basan en ideologías, se basan en filosofías. Entonces, enseñar la filosofía no resuelve los 3 problemas fundamentales. Enseñar o sea, uno hace las cosas prácticamente y esto lleva a que los otros se pregunten cómo sucedió. Y por lo tanto, la filosofía no nace de la enseñanza, nace de la pregunta. Es al revés. El populismo lo hace al revés. El populismo social que tenemos hoy explica, pero no manifiesta. Lo que hay que lograr es manifestar para que después surja la pregunta de la filosofía. ¿Sí? Digo esto porque nosotros acá estamos hablando de filosofía todo el tiempo. Estamos filosofando. Esto no es nada práctico. Básicamente lo que estamos haciendo no es nada práctico.
no es útil para las tres, no es útil para las tres bases fundamentales de la necesidad humana. Pero entender esto, aquellos que nos hicimos las preguntas, entender esto nos sirve para buscar herramientas para resolver esas tres necesidades. ¿Se entiende? Bien. Por eso, después de todo esto, hay que ponerse a trabajar para lograr que esta filosofía se vuelva práctica, cada uno a su manera, no a través de un manual, sino cada uno a su manera tiene que empezar a plasmar proyectos que manifiesten y resuelvan los tres conceptos, las tres necesidades básicas de la gente que no se hizo la pregunta todavía. ¿Se entiende por dónde voy, no? Las grandes revoluciones de la historia no se hicieron por filosofía, por más que los que la plasmaron eran filósofos. Las grandes revoluciones pasaron por hambre. La Revolución Francesa fue porque no había pan, no porque querían la república. La gente no sabía lo que era la república. Querían pan, ¿sí? Entonces, esto es lo que pasa hoy en día. Nosotros los que trabajamos en la conciencia decimos, porque este es el tiempo del despertar. Da igual, al 80% de la población humana le da igual que es el tiempo del despertar. Le importa llegar a fin de mes. Sobrevivir. Entonces, los que tienen filosofía necesitamos poner en práctica esa filosofía para resolver los tres problemas básicos para que algún día, eventualmente, las personas no tengan ni hambre, ni miedo, y estén descansadas. Y ahí se empiecen a preguntar. Lo que estamos teniendo hoy en el planeta, en todos los países del mundo, gracias al COVID, gracias al coronavirus, y le agradezco al coronavirus, es que está dejando al desnudo todos los sistemas. Por esto es una gran oportunidad para hacer un replanteo filosófico de todo. ¿Y cómo se hace esto? La única forma de lograrlo es a través de la fortaleza, recuperar nuestra fortaleza. Y quiero desmitificar el tema de la fortaleza, porque muchas veces en los temas de revoluciones se habla de fortaleza como fuerza. La unión hace a la fuerza. Ese vocabulario es incorrecto en el tiempo de Acuario. Si decidimos vivir la era de Acuario, tenemos que liberar un montón de conceptos antiguos, anclados desde la época de Tauro, hace unos 5.000 años atrás. Momento en que se consideraba que la unión de un pueblo hace a la fuerza porque así lucha mejor, tiene mayor poder, porque en la antigüedad dominaba el más fuerte, la ley del más fuerte, el macho alfa. El que pelea más fuerte, el que tiene más peso. Nosotros hoy seguimos teniendo ese concepto de la fortaleza, de creer que ser más fuerte es poder luchar con más potencia, de creer que ser más fuerte es unirse a los otros para luchar contra alguien. Y lamento decirles que no hay nadie contra quien luchar. Por más que queramos luchar contra los gobiernos, por más que queramos luchar, no hay nadie contra quien luchar. Mato la magia de nuevo. Los reptilianos se murieron todos, se extinguieron hace miles de años. Los Illuminati, siglo XVIII, pasaron de moda. Hoy se llaman científicos. Los masones, todos saben dónde están los masones.
tampoco da para tanto. Dejemos de echarle la culpa a gente de afuera. Estamos en el camino del yo soy. Siempre va a haber alguien que quiera tener el poder sobre el otro. Y eso nos lleva a entender la palabra poder, que hoy le expliqué. Poder viene de la palabra potis, que significa amo, dueño. De acá surge la palabra potestad, la palabra esposarse. To espouse someone comes from here. ¿Qué significa potis? Significa ser dueño, amo y señor de algo o alguien. En los conceptos espirituales, cuando hablamos de poder, estamos hablando de tener control de uno mismo. El poder interior hace referencia a la capacidad de ser amo y señor de uno mismo. Tener la capacidad de dirigir las emociones, las acciones, la mente. De que la mente, las emociones y la acción no nos controlen a nosotros, sino que nosotros tengamos poder sobre ellas. ¿Sí? Por eso hablamos de ese sentido interno del poder. ¿Qué sucede cuando hablamos de poder externo? Cuando hablamos del poder externo, hablamos de que alguien obtiene poder sobre los otros, domina y es dueño sobre los demás. Por eso cuando hablamos de poder político, significa que de repente un gran grupo de personas le dio total libertad a alguien para que decida sobre nuestra propia voluntad. So from spirituality, the power in the inside is about emotions, is about to rule yourself within, to rule your actions, your emotions, your mind. So when you are able to rule that by yourself, you have power inside. You have the power of yourself because you can rule yourself. That's the inside, which is different from the outside. Por lo tanto, acá estamos viendo que el poder es el verdadero conflicto que tenemos acá. Es el haber perdido el poder interior y por lo tanto buscar el poder exterior. Esto lo hemos hablado en algún momento, en el mes de Leo, ¿sí? Lo hemos hablado expresando esta visión de que las personas suelen buscar controlar, obtener o apoderarse de los demás cuando no tienen poder interno. ¿Y por qué las personas perdimos el poder? ¿Por qué las personas entregamos el poder a otros que tienen el poder? Básicamente porque no tenemos fortaleza. Y como decía, la fortaleza no es la unión de individuos para luchar contra alguien, sino la construcción de la estructura interna de un ser. ¿Qué significa fortaleza? Fortaleza proviene de la palabra indoeuropea vereg, que significa montaña. Fortaleza significa montaña. La montaña es un lugar rígido, duro, inamovible, imposible de mover, es muy
difícil mover una montaña. So let's go to strength. What is the meaning of strength? Strength comes from the Indo-European strength. That means something that is tight. Something tight. ¿Cómo lo traducimos esto a nosotros, a un humano? La fortaleza de un humano radica en tener cada uno de los ladrillos que lo componen ubicados donde deben estar, con la arcilla necesaria para unir esas rocas, con los contrafuertes necesarios, con los cimientos bien profundos, para que seamos una fortificación. Necesitamos conocer nuestras raíces, nuestra historia. Necesitamos conocer quiénes somos. Necesitamos aprender sobre cada una de nuestras emociones, cada uno de nuestros atributos, de nuestras aptitudes, de nuestros pensamientos, y aprender a moldearlos de tal forma que podamos construir con ellos. Es conocer cada ladrillo que compone el ser que soy. Es atreverse a reconocer quién soy en profundidad. So how can we relate fortress strength with the human being? Well, in order for us to become a fortress, we have to put each block, each rock, each brick in its place with the right clay to connect them, with the contraforts, with a really good basement. So we need to build a really good structure. And the way you do it is by acknowledging your roots, acknowledging where you come from, your history, working in yourself, acknowledging your attributes, your aptitudes, acknowledging every one of your emotions, of your thoughts, ideas, being aware of them, knowing how to use them in order to build something, to create something new. ¿Saben eso que dicen? Si quieres dominar un pueblo, elimina su historia o esconde su historia, algo así. No sé la frase exacta. ¿Por qué es? Porque un pueblo que no se conoce a sí mismo, que no sabe quién es, no tiene fortaleza. Por esto mismo, la educación se basa en información superficial, porque un individuo que se conoce a sí mismo es libre, fuerte y tiene poder interior. Entonces, recordemos esto. No se gana fortaleza para ganar una batalla, o no se gana una batalla con fortaleza por la lucha, por la fuerza de un pueblo contra alguien. La única forma en que verdaderamente se gana fuerza es conociéndose a uno mismo. Cuando me conozco a mí mismo, tengo poder. Cuando soy un ignorante de mí mismo, le doy el poder a otro. Vamos a la alineación del plexo. La vibración del día de hoy es Hui.